Lectura de la primera carta de San Pedro. Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los judíos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Ya están salvados. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Reservaba para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder, y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado, pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto. Ahora creen en Él sin verlo, y nadie sabría expresar su alegría celestial al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso, y que ahora les ha anunciado a ustedes por sus evangelizadores, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo. Y les fue revelado que todo esto sería no para ellos, sino para ustedes. Sean santos. Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia, que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como la hacían antes cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. El Padre que invoca no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Gracias a él han creído en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, precisamente con el fin de que se pusieran su fe y su esperanza en Dios. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense, pues, unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes.
Capítulo 2. Rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Cristo es la piedra angular. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Lleven una vida ejemplar. Amados hermanos, por ser aquí extranjeros y forasteros, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que hacen la guerra al alma. Lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. De este modo, esos mismos que los calumnian y los tratan de malhechores notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día en que los visite. Sométanse a toda autoridad humana por causa del Señor, al Rey porque tiene el mando, a los gobernadores porque Él los envía para castigar a los que obran mal y para animar a los que obran bien. La voluntad de Dios respecto de ustedes es que, obrando al bien, acallen la ignorancia de los imbéciles. Sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sean libres como servidores de Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al que gobierna. Que los sirvientes obedezcan a sus patrones con todo respeto, no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son duros. Porque allí está el mérito en que soportan malos tratos sin haberlo merecido, habiendo actuado a conciencia y por Dios. Porque ¿qué mérito habría en soportar el castigo cuando se ha faltado? En cambio, si pueden soportar que los traten mal cuando han actuado bien, eso es grande ante Dios. Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándolos un ejemplo, y deben seguir sus huellas. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Insultado, no devolvía los insultos, y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga justamente. Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa, y por su suplicio han sido sanados. Pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas.
Capítulo 3. Deberes de los esposos. Igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres mejor que por discursos, pues les bastará ver su modo de ser responsable y sin reproche. No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino que más bien irradie de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierda, es decir, un espíritu suave y tranquilo. Eso sí que es muy precioso ante Dios. De ese modo se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y obedecían a sus maridos. Así obedecía Sara a Abraham, al que llamaba su Señor. Ustedes serán hijas de Sara si obran el bien sin tener miedo a nada. Y ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común, sabiendo que sus compañeras son seres más delicados, y que ambos comparten la gracia que lleva a la vida. Eviten las amenazas. Este será un buen medio para que Dios escuche lo que ustedes le pidan. Finalmente, tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan, pues para esto han sido llamados, y de este modo recibirán la bendición. El que de veras quiere gozar la vida y vivir días felices, guarda su lengua del mal, y que de su boca no salgan palabras engañosas. Aléjese de mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella, porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. No teman a las amenazas. ¿Y quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Sufrir a ejemplo de Cristo. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal, pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió por ser carne y luego resucitó por el espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles, a las dominaciones y a las potestades. Capítulo 4. Dado que Cristo padeció en su carne, háganse fuertes con esta certeza. El que ha padecido en su carne ha roto con el pecado. Por ello, entreguen lo que les queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios.
Ya es bastante el tiempo que dimos a todos los que buscan los paganos, excesos, pasiones, borracheras, orgías y culto de los ídolos. A ellos les parece raro que ustedes ahora no corran con ellos hacia ese torrente de perdición, e incluso lo interpretan mal, pero tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Pues no sin razón el Evangelio ha sido anunciado a muchos que han muerto, si bien en cuanto seres humanos han recibido la sentencia de muerte, a través del Espíritu viven para Dios. El fin de todas las cosas está cerca. Vivan pues con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Acógense unos a otros en sus cosas sin quejarse, que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Si alguno habla, que sean palabras de Dios. Si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Consuelo a los perseguidos. Queridos hermanos, no se sorprendan por el fuego que ha prendido en medio de ustedes para ponerlos a prueba. No es algo insólito lo que les sucede. Más bien, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Ha llegado el tiempo del juicio, y este empieza por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer en el Evangelio? Si el justo se salva a duras penas, ¿dónde se presentarán el pecador y el impío? Así pues, si sufren porque esta es la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador, que es fiel, y continúen haciendo el bien. Capítulo 5. Consejos varios. Ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Traten de rivalizar en sencillez y humildad unos con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que, llegando el momento, Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo
para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de almoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. He recurrido a Silvano, nuestro hermano, para escribirles estas breves líneas, pues lo considero digno de toda confianza. Quise animarlos y recalcar que esto es gracia de Dios, estén firmes. Los saluda la comunidad de que Dios ha congregado en Babilonia. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con el beso fraterno. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.